Seguimos en esta semana de escritores, terminando con broche de oro, con Carla Geffelbein. Muy entretenida la conversación. Ya estábamos un poco conversando de la pregunta que te iba a hacer ahora. Yo siento que en este momento estamos en una especie de cuarta ola del feminismo. Creo que las mujeres se dieron cuenta que los hombres no eran, que el público, que tener al hombre heterosexual como público no era necesario. Creo que afortunadamente con las redes sociales. Y las mujeres están dándose cuenta de que hacer cosas para mujeres y ser calificado como literatura de mujeres o comedia de mujeres, no solo no es malo, sino que probablemente es mejor. Es mejor. ¿Cachai? Me encanta en lo algunos que estás casos. diciendo. Me Entonces, encanta lo que estás diciendo. solo puedo usar esta palabra porque no encuentro otra, pero ¿sientes que te huevean menos ahora? Te huevean menos. ¿Cachai? ¿Qué te quiero decir o no? Porque siempre es como literatura para mujeres y tú te tenés como que defender. Yo me he tenido que defender toda la vida, me he tenido que defender. Y fíjate que es bien interesante porque el discurso ha ido cambiando. Al principio, porque claro, lo universal es bien impresionante porque una novela o una película o lo que sea, una expresión de arte, lo que sea, si está hecha por un hombre y habla de hombres, es universal, ¿no es cierto? Si está hecha por una mujer y habla de mujeres, entonces es de mujeres. Si está hecha por un gay y habla de gays, es para gays. ¿Te fijas? No, y no solo es para gays, sino que de repente si es buena, es una tontera calificarla de gay. Es una tontera calificarla de gay. Entonces, ¿por qué tiene que estar insistir en el cuento de que es gay? ¿No? Claro. Cuando es buena. Entonces, ese paradigma es un paradigma que hace 2 años atrás no era tema. Es decir, es algo que está pasando ahora, como dices tú, esta nueva, yo creo que esta cuarta generación es una generación que está pasando ahora, de mujeres que están diciendo, bueno, sí, quizás escribo para mujeres, bueno, ¿y qué? Quizás mejor. O no sé, ¿por qué me tienen que poner un apellido, digamos? Yo me he pasado la vida... Disculpa, creo que tiene que ver como que ahora uno es... Ahora yo soy orgulloso de ser caliente, ¿cachai? Claro, ¿no? claro. Soy orgulloso de ser, no sé, foodie. Sí. También soy orgulloso de escribir literatura. A ver, ¿cuáles han sido los motes que a ti te han tirado de literatura que finalmente te han molestado, pero después decís como igual? Es como igual. No, siempre me han dicho que escribo literatura para mujeres y toda la vida me he pasado defendiendo. ¿Por qué? Porque, como dices tú, finalmente lo que te valida frente al mundo de la literatura, con L mayúscula, que es el mundo en el cual pertenezco, lo que te valida es ser aceptada por el mundo heterosexual. Si no eres aceptada por el mundo heterosexual, entonces no... ¿Por el hombre heterosexual te refieres? ¿O por el mundo heterosexual en general? No, por el hombre heterosexual. Sí, por el hombre heterosexual. Por el hombre heterosexual. ¿Quién es el mundo heterosexual? Heterosexual no es hombre. Porque las mujeres somos como más abiertas, no sé. Lo heterosexual es básicamente masculino, ¿no? Perfecto. Lo masculino heterosexual. Entonces, claro, en eso me he pasado la vida de escritora, defendiéndome. Y de repente me he dado cuenta en los últimos 2 años, saliendo, conversando, hablando, de que la verdad es que no tengo para qué defenderme. ¿De qué me estoy defendiendo? Y sobre todo, que si tú lo piensas bien, los grandes escritores de hoy día, los escritores que a mí personalmente me interesan leer y que a la mayoría de las personas le interesan, que tienen buenas críticas, que son importantes, como un McEwan en Estados Unidos, como un Franzen, big one, gigante, hablan de los temas que nosotros venimos hablando hace millones de años, o sea, no millones de años, los pocos años que nos han permitido publicar, que son menos de 100 años, ¿ya? Por lo tanto, ellos se han sumado a nosotras, sí, ¿no? Ellos se han sumado a estos temas que tienen que ver con el alma humana, que se supone que es femenino, con los sentimientos, que se supone que es femenino, las relaciones. De eso habla Jonathan Franzen, de eso habla un McEwan, de eso habla un Barnes, de eso hablan Murakami, de eso hablan los escritores más relevantes del siglo XXI. Por lo tanto, ¿de qué nos vamos a defender? De hecho, te contaba, por ejemplo, mi gurú es Julie Klausner, que yo creo que forma parte de esta cuarta ola del feminismo, y ella comenzó junto con otras mujeres a revisar a otras escritoras, como te contaba, como Jackie Collins, que es una escritora que es como erótica, hollywoodense, la hermana de Joan Collins, y es como, ¿sabéis qué? Jackie Collins está diciendo cosas súper interesantes y está presentando a una mujer súper progresivamente sexual, ¿cachai? Y que quienes miraron en menos esto, miraron en menos finalmente el deseo, la entretención femenina, y es injusto, ¿cachai? Porque nadie puede meterse con los cómics de Marvel.
Nadie. Digo, ¿no? Nadie. O más allá, exacto. nadie se puede meter con, No. con la lucha libre. Claro, claro, ¿Cachai? claro. Sí, tienes toda la razón. Es Más encima verdad. que las películas de Marvel están protagonizadas todas por modelos de ropa interior. Exacto. Nadie puede decir nada. Nadie de eso. puede decir Ya. nada. Vamos No, ahora con. Me encanta todo lo que estás diciendo. bueno. Pero, ¿Por qué escribir? ¿por qué Yo sé que esta es una escribir? pregunta muy amplia y muy... Sí. ¿Por qué decidiste finalmente escribir? ¿Tiene que ver con el ejemplo de tu madre, que andaba con libros para todos lados? ¿Tiene que ver con que tenía y cómo...? A ver, fíjate que divertido porque hoy día leí como un artículo de un escritor español que se llama Vilamata y decía, bueno, uno escribe para saber qué quiere escribir. Mira que es como un círculo, ¿no? Al final uno escribe para saber qué quieres, o sea, qué piensas, qué sientes. Yo voy descubriendo un mundo en la medida que voy escribiendo, un mundo que me interesa, un mundo que está dentro mío, pero que al mismo tiempo está alimentado como del mundo exterior. Me interesa entrar ahí, estar en ese espacio. Para mí, la escritura es sobre todo un lugar. Es un lugar donde me gusta estar. Es un lugar que es cálido, que es profundo, que me contiene, que me da un sentido de la vida, que me da un sentido de mí misma. Me da como un lugar. ¿Y por qué ¿no? eso no te lo da, con todo respeto, por qué eso no te lo da hacer bonsái, por ejemplo? ¿Por qué eso no te lo da...? Podría. Bueno, yo he hecho muchas cosas. Fui bióloga, por ejemplo. De eso también te quiero preguntar. Sí, fui bióloga, no alcancé a trabajar como bióloga, pero sí trabajé en un laboratorio, hice experimentos y me gustaba también esa cosa pequeñita. Me gustan las cosas pequeñitas, algo que es casi Introvertido. Claro, y como o bordar. Podría ¿Eres quizás introvertida? bordar. Te voy a decir que soy súper introvertida. Sí, porque la gente dice, ¿cómo Carla va a ser introvertida? Si mírala acá. No, pero uno es o sea, introvertido. yo sé exactamente lo que estoy diciendo. Y sé exactamente hasta dónde estoy dispuesta a llegar. Y de ahí para adentro me aterro, digamos. Sí, o sea, no... Y probablemente eres extrovertida cuando tenés una pantalla al frente. Sí. ¿Cachai? Sí, Cuando sí, hay no un soy micrófono, supercalladita. cuando hay un podio. Te voy a decir que me acuerdo cuando publiqué la primera novela, todos mis amigos decían, ¿cómo la Carla? Porque siempre era como en un grupo, yo más bien observadora, más bien escuchando. Muchos pensaban que era como, no tonta, pero no necesariamente pensante, ¿no? No necesariamente pensante. Y cuando apareció mi primera novela, dijeron, oh, wow, fue como una sorpresa. Ahora cada vez me he vuelto un poquito más extrovertida, pero mi naturaleza es una naturaleza súper introvertida. Le tengo mucho miedo a... Perfecto. Ahora, en esto de ser, tú como bióloga me imagino que conocéis tiki-taka el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Debería. Deberías. Ah, ok. Es que No. te iba a preguntar si habíais sacado algún rollo entre la conexión de lo biológico del ser humano con la espiritualidad o esta magia o esta alquimia de crear. ¿Cachai? ¿Tenéis como...? No. No, pero por Ya, ejemplo ok. tengo una teoría que viene de la que a mí me ha servido muchísimo y que además es que viene de la biología. O sea, si tú me dices unir como lo espiritual con el sentido de la vida. O de repente todo lo contrario, es decir, como parece que esto no es tan espiritual. Porque No, mira, es que lo que te voy a decir te va a encantar. Estoy segura que te va a encantar. Y yo estudié genética, ¿ya? Yo me especialicé en genética. Y genética, ¿qué es lo que es? Son los genes, es decir, la composición de los genes. Y de repente me di cuenta de algo súper sencillo, pero lo cual nadie es muy consciente, que todos tenemos una composición genética, tú tienes una composición genética, y cada persona que nos está escuchando tiene una composición genética única, que no ha habido nunca en la historia de la humanidad ni nunca más. Va a haber nadie que tenga su composición genética. Es decir, básicamente somos únicos. ¿Tú te das cuenta de eso? Entonces no sé si es espiritual o no es espiritual, pero te da un sentido. Cuando tú tomas conciencia de eso, te da un sentido de ti mismo. Es decir, tú estás aquí, tú eres único y seguramente tienes algo que hacer. Perfecto. Más vale que lo hagas bien. Y lo que haga va a ser único. Más vale que Ya, lo hagas espérate, bien. Y ahora que me hablas como de... No sé si es espiritual, ya que mencionas es biológico. y escribir está en los genes, esta pregunta viene de cajón, ¿cachai? Porque no puedo no hacerla. Yo no Puede tener sé. que ver si tu mamá fue buena escritora Mi o no mamá, dice, vaya a ser buena. mi mamá, bueno, era una pensadora muy buena. ¿La tenía- intelectualidad está en los genes entonces?
No, ¿No? no. Yo Tiene creo que ver la con tu intelectualidad, o entorno. sea, yo creo que tiene que ver con tu entorno. O sea, si cuando eras niño te enseñaron cómo usar bien la palabra, te exigieron ciertas cosas, te mostraron caminos para armar la lectura, que fue lo que hizo mi madre, evidentemente que vas a tener algo que el que no lo obtuvo, no lo recibió, no lo vas a tener. O sea, yo creo que más bien soy como el legado de una educación, más que de genéticos, no sé. ¿Y se puede ser escritor? Tú haces talleres, ¿no? Sí. ¿Se puede ser escritor si uno no tiene estos padres ultra Sí, intelectuales? se puede perfectamente. O sea, hay casos increíbles de Bukowski, por ejemplo. Bukowski, un borracho perdido, este escritor norteamericano, bueno, y que termina escribiendo una literatura y nunca perdiendo esa marginalidad, porque siempre escribió desde la marginalidad, pero con una expresión en las letras espectacular. Entonces, tiene que ver con muchas cosas, pero hay algo que tienes o no tienes, y eso yo me doy cuenta cuando hago los talleres. Hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene. Es como que Pero eso no hay tiene una que ver parte si que se naciste puede con educar. eso o no. Hay una sí, nace, pero no sé si es genético. Yo no te podría decir que hay personas que desarrollan ciertas capacidades únicas, ¿no? Pero que tienen una sensibilidad que va más allá del resto, que Perfecto. que algo hay de especial. No te digo que yo lo tenga como escritora, pero estoy hablando de grandes, digamos. Perfecto. De hecho, había leído un artículo sobre, ya que divertido que menciones a Bukowski por varias cosas. Una, por borracho. Sí. Me da la sensación de que cuando uno escribe, uno se enajena uno es la conciencia enajenándose consigo misma, ¿no? Entonces, cuando Sí. yo llevo 5 horas escribiendo y enajenando mi conciencia, yo creo que uno abre la puerta para ciertos excesos y vicios. ¿Cachai? Fíjate que es que hay todo, bueno, hay toda una época romántica en la cual el creador tenía que ser de exceso. Es decir, si no vivía en la marginalidad, no se emborrachaba, no tomaba droga y no vivía como el caos, era como esa noción que solo del caos podía surgir algo nuevo, algo creativo, y entonces era como había que tener esa vida, ¿no? Entonces era imposible que un burgués o una burguesa o lo que fuera, de ahí saliera algo que valiera la pena. Yo creo que eso fue durante muchos años, incluso cuando yo recién llegué a la literatura, todavía era una idea que primaba, ¿no? Recuerdo a algún escritor por ahí haberme dicho: Carla, no creo que tú llegues a escribir nada importante porque eres demasiado feliz. Demasiado feliz. ¿Se puede entonces ser feliz, ser escritor? Bueno, es que nunca uno es tan feliz tampoco. También está esa imagen, ¿no? Yo creo que, yo no te digo que de la desgracia surge la creación, pero yo creo que de la profundidad sí surge la creación. Y una vez que hay profundidad, necesariamente la vida te va a tocar. Es imposible pasar inmune, ¿no? Perfecto. O sea, si tú pasas inmune e intentas como vivir en la superficie, es muy difícil que se produzca algo. Okay. Y no vivir en la superficie significa tocar todo, tocar lo que duele, tocar lo que te hace feliz, tocar la inmundicia y tanto la belleza del mundo, Sí. digamos, tocarlo todo. Y lo otro que se me vino a la cabeza cuando mencionas como a Bukowski y su marginalidad es como finalmente qué es la marginalidad, ¿cachai? Porque una dueña de casa que está escribiendo en la cocina de su casa en la dehesa, ¿quién dice que esa cultura no es también tan marginal porque a nadie le importa y todo el mundo la mira en menos, ¿cachai? Es que todo eso ¿Me es entendí o no? bullshit, o sea, tontera. Hay un libro precioso que se llama Las Horas, Sí. que está escrito por Cunningham, y uno de los personajes es una dueña de casa, ¿no? Son 3 personajes, hay La Virginia la Woolf. Virginia Woolf, exacto. Otra es Mrs. Dalloway, que viene de uno de los personajes, y la otra es una dueña de casa. Y es una dueña de casa que se escapa, una dueña de casa en los años 50, y que se escapa a un hotel a leer, ¿no? Y lleva una vida muy, o sea, está todo el día haciendo quequitos y qué sé yo, y tiene un mundo interior maravilloso. Y
Y yo creo que, bueno, que la vida es así, uno no puede andar catalogando. Esa novela es muy bonita porque es como que las mujeres de verdad no tienen una hora para leer. Una hora para leer. ¿Cachai? Mira, no me había pensado las horas con... sí. O sea, así fue como me llegó a mí. De hecho, Mira yo qué siento que bonito. Virginia Woolf se suicidó porque no tenía tiempo para estar Claro, como dice, una pieza para sí misma, ¿no? Sí, yo creo que siempre le costó, a pesar de que tenía un marido que la adoraba y que le daba todo el espacio posible, pero no era suficiente. Ya, ahora, otra cosa, y esta es una pregunta, ya es muy tarde para advertir, pero varias de las preguntas han sido similares porque nos sirven como para comparar en las entrevistas anteriores de esta semana. Perfecto. Y esta es una que he hecho, que tiene que ver con... El narcisismo es algo muy mal visto en nuestra sociedad, muy apuntado con el dedo, pero yo creo que un artista tiene que ser narcisista sí o sí, porque para creer en tu idea y empujarla, tenés que creer, tenés que quererte. A lo mejor existe algo engañoso como, no, yo soy lo peor, pero lee mi libro, que es súper bueno. ¿Cachai? Yo que soy lo peor, las últimas. pero lee esto porque yo escribo súper bien. Lo que pasa es que yo creo que la palabra narcisismo, es una palabra que es como confusa y evidentemente que tiene connotaciones negativas. ¿No es cierto? El narcisismo es como una autoadoración y hay una suerte de encerramiento en sí mismo en el cual tú te ves solo a ti, ¿no? Y desde ahí... Pero hablamos de eso, de que nos gusta estar solos, de que lo pasamos bien solos. Sí, pero no necesariamente amándonos todo el día, ¿o sí? Yo por lo menos no. Poco así. Ay, no. Ok, dale, sigue. No sé, yo no amándome todo el tiempo, por rato, ¿no? Pero evidentemente que se necesita una cierta convicción. A lo que me refiero es que ¿cómo te dices que eres buena? A mí todavía me cuesta bastante, yo siempre digo, bueno, dijo, como decir, ¿quién soy yo para decir? No, en ese sentido yo todavía tengo como Ya, pero llega un punto donde tú sí tenés que decir. Porque el minuto en que te sentáis con tu editor y es como tenés que decir que eres buena, porque si no el libro no. ¿Cómo lo A hacías? ver, qué complicado, ¿ah? O sea, yo estoy totalmente atrapada en eso que tú dices con respecto a la idea del narcisista. A mí me repele la idea del narcisista, ¿no? Me repele y de hecho las personas muy narcisistas me producen mucho rechazo. Entonces estoy siempre como intentando mantener como súper a raya mi narcisismo. Ok. O sea, la idea es que el narcisismo no se transforme en mala educación. Y que no se transforme en algo también... Oye, el narcisismo es súper autodestructivo también. Okay. ¿No? Porque es un sentido de la realidad totalmente no real. Porque evidentemente uno tiene ciertas cosas buenas y otras tantas que no son tan buenas. Y el narcisista no es capaz de ver eso. Okay. Y yo creo que el escritor necesita un grado de narcisismo en el sentido de creer en sí mismo para poder hacer avanzar todo, digamos, desde la historia hasta convencer a un editor. Pero también necesita un nivel gigantesco de autocrítica y de estar mirando la negrura, o sea, porque de esa luz ficticia no surge nada que valga, nada real. Es todo plástico, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar constantemente como mirándose y queriéndose y odiándose, y en ese juego siento que puede surgir algo que sea más válido, más interesante, más profundo. ¿Cómo ha sido el verdadero. proceso de mantener a raya, si es que mantienes a raya a tu crítico interior? Con el tiempo, con las novelas publicadas, ¿lo sabes manejar de mejor manera? Mira, es que yo siempre le digo a mis estudiantes, un escritor es varias personas al mismo tiempo en el proceso de escritura. Hay uno que es el arrojado o arrojada, es la arrojada, que se pone a escribir con una convicción absoluta y deja así que los hados invadan y vamos con la historia y los personajes y es como un acto como de libertad profunda, y ahí estás tú con tu texto, con tus personajes escribiendo, y ese no puede tener crítico interior, no puede tener crítico, porque tú te empiezas, no, pero es que este otro escribe mejor que yo, no, pero es que esta frase está mal construida, no, es que este personaje es demasiado cursi, no, que este personaje no sé qué. Si empiezas con todos esos pequeños pepes grillos no va a surgir pero algo que empiezan, pero llegan. Espera, entonces terminas ese proceso. Por lo menos así lo hago yo. Yo termino ese proceso en el cual es como, te digo, arrojado una historia que o sea, se que va... mientras está hablando, chao, filo, sigamos escribiendo. Chao, ya, okay. filo, Okay, vamos, okay. filo, y después eres un carnicero.
con tu propio texto. Y ahí llega así el otro personaje, que eres tú mismo, a lidiar con tu texto completamente diferente. ahora Y entiendo. empiezas a tachar y dices, esto es cursi, esto no, este personaje no tiene consistencia, este diálogo es absolutamente acartonado, esta escena completa tiene que volar, este libro entero tiene que volar. Hay diferencias, por ejemplo, en términos, ya hablemos en cosas, de cosas domésticas. A ver, primero, antes de... ¿Cómo es tu computador? ¿Qué computador tienes? No, qué vergüenza, ¿Qué no computador puedo, tienes? es que no puedo. Digo, pero si da lo mismo. Es que me acabo de comprar uno. ¿Ya? que es- Sin culpa, si es tu trabajo, te ha ido bien, no, por porque favor. es muy malo. O sea, Pero es lo ¿cómo? peor de lo peor. Por eso me da vergüenza. ¿Pero No por qué no porque te sea muy compraste bueno. un Mac? No, porque yo empecé con el Word y como que no me atrevo a pasarme al Mac. ¡Qué chistoso! Te juro. ¡Qué chistoso! Es el computador más barato y más rasca, por Ya, eso me da perfecto. vergüenza. No porque sea un super Y cuando se te computador. ocurre una idea en el auto, en la mitad de la calle, ¿qué sacáis? ¿El teléfono para anotar? ¿Tenéis libreta? No. ¿Sabes qué digo? Si ¿Te es que la idea convences es de que- buena, me voy a acordar. Y si es mala, la voy a olvidar. O sea, ¿te Así. convences de que es mala para no anotar? No, porque siento que de verdad, si persistes, si es algo que realmente vale la pena, cuando llegues a tu casa o en Ya. lo que te vas a acordar. de ¿Dónde eso. escribes y cómo es tu escritorio? Escribo en mi pieza, yo vivo en un departamento, ahora es una pieza no grande, con una mesa preciosa que mira a una plaza. Entonces estoy como árboles y lo único que necesito... Mesa preciosa, ¿por qué? ¿Tiene una... ¿La compraste a dónde? No. No, pero por favor, comparte esos chistes, pero si eres una escritora, si no obvio. es tan preciosa tampoco, o sea, la compré en Muebles Sur, pero tuve que esperar como un año para que llegara, porque yo la vi y no estaba, entonces la encargué hasta que llegó. ¿ya? Obvio, y ya. cambia, me imagino, ¿no? ¿Ah? Y cambia, Y ¿no? cambia, una mesa Absolutamente. grande con unos caballetes preciosos que parecen como de pintor, parecen que fueran como los caballetes de un pintor. Y eso es todo mi lujo. Como te digo, tengo un computador de porquería, pero tengo una muy linda ventana que siempre tiene que estar Sí, limpia. ¿sabes qué? Yo algo voy a tirarle la oreja a los escritores. ¿De qué? Porque encuentro que se bajan mucho en el minuto como de pedir disculpas porque tienen un No, buen oye, tengo un computador. auto Espérame, déjame increíble. terminar. Tengo un auto ¿Por qué te lo increíble. digo? Porque creo Me que encantan los autos. el mundo de la literatura, cuando se transforma en un negocio, yo doy gracias que los escritores tengan un negocio donde puedan transformarse en millonarios si lo quieren. Ojalá. ¿Cachai? Porque Encuentro como que espectacular, pero queremos que el obvio. escritor sea un pobre toda la vida. No. Oye, Ya. si no, yo hubiera venido como de poncho. Si yo quisiera dar esa No, imagen, está hubiera venido de bien, poncho. Está bien No. ser, pero cuando a uno le va bien, uno tiene Obvio, que a mí ser me eso. va bien y me puedo Ya. comprar el computador que quiera. Y para terminar, la última lo pregunta sé porque ahora usar. nos queda poco tiempo. En términos como domésticos, ¿hay alguna diferencia cuando estás escribiendo en términos de luz, de día, de horario, a cuando estás... necesitamos que te corras para allá para que se vea tu nombre, ¿viste? Ahí está. ¿Hay alguna diferencia entre cuando estás escribiendo en términos de apagar la tele a cuando estás revisando? ¿Son momentos distintos en términos de cómo te preparas? A ver, en términos como de lo externo, no, porque básicamente siempre estoy en el mismo escritorio, frente a esa ventana, en las mismas condiciones, pero el estado psicológico es completamente diferente. Ya. Completa diferente. O sea, soy otra persona. ¿Cuánto tiene que pasar entre que escribes y revisas? ¿Cuánto A encuentras veces que- un día, a veces reviso al día siguiente lo que escribí el día anterior y hay un día entero que es de carnicera y al día siguiente de nuevo. Voy cambiando, depende. ¿Sabes qué? Una novela es como una casa, siempre hay algo que hacer y depende que tengas ganas de hacer o que te dé el pálpito de hacer. Pero hay muchas personas que dicen, yo estoy casado con un Gil que no termina nunca de construir. ¿Cuándo tu novela está terminada? No, yo sé cuándo está terminada. O sea, corrijo como 2 años cada novela. ¡Wow! O sea, corrijo mucho y sé que ese es el tiempo que necesito para que el libro valga la pena. O sea, yo me acuerdo mi editora alemana, que es una editora maravillosa, que fue la que hizo el boom en Europa, el boom latinoamericano en Europa, me dice, ¿sabes qué? El problema con los escritores latinoamericanos es que no corrigen lo suficiente. Dímelo a mí, yo cuando he hecho talleres de stand-up, los cabros no corrigen los chistes. Le digo, loco, nadie se rió.
cámbialo. Cámbialo. Y vienen a la semana siguiente. Ya. Tus compañeros no son mala onda, no se están riendo porque no es chistoso. Carla, hemos llegado al final del programa. ¿Viste lo que te dije al principio? No, Lo que te dije al principio, se me hace la tarde cuando me ponen a una mujer judía intelectual al frente. Todavía no aparece una con la que no lo haya pasado bien. Muchas gracias por haber venido. No, Este gracias a es ti. tu programa. Yo sé que no necesitas más prensa, pero cuando necesites cualquier No, cosa... lindo. Yo estaba esperando que me invitaran hace mucho tiempo, te lo dije, hace mucho tiempo. Qué Yo bueno. calladita esperando. Bueno, espero que sea la Así primera que de gracias. muchas. Bueno, y a ustedes los dejo invitados para que el lunes, sabéis que el lunes vamos a hablar de un tema demasiado heavy. Va a venir Claudia Fischer a hablar sobre un cierto fenómeno que se está destapando, que son las violaciones en las universidades por compañeros, en los carretes. Lo habíamos escuchado en El Planeta, pero aquí, después de un foro que sucedió en la Universidad Católica, le vamos a hincar el diente a ese tema. Así que se quedan Buenísimo, invitados para el lunes. buenísimo. Y si quieren revisar a los otros escritores de la semana de escritores del Interruptor, métanse a villota.info, donde también pueden suscribirse para que les llegue el newsletter. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.